Entonces, la combinación de que haya mayor formalidad y que haya mayor crecimiento, eso nos va a permitir recaudar más por las dos vías. A sabiendas que nosotros no aumentamos el gasto, sino por el contrario, seguimos cuidando el gasto, cada vez vamos a tener mayor superávit, mayor ahorro. Ese mayor ahorro nos va a permitir, de vuelta, como dije antes, poder devolver mayores montos en impuestos al sector privado. Entonces, esto va a permitir que los que pagamos impuestos a nivel personal paguemos cada vez menos y que las empresas también paguen cada vez menos, lo que de vuelta va a hacerlas más eficientes y va a permitir entonces que la gente también pueda acceder a mejores productos a mejores precios. Entonces, esto en resumen va a derivar en algo extremadamente positivo para todos los argentinos. Vamos a tener mayor formalidad, vamos a tener menores impuestos, va a haber finalmente creación de empleo, va a haber mejora en los salarios y vamos a tener acceso a mejores productos a mejores precios. Bueno, espero haber sido lo más claro posible y ahora le voy a ceder la palabra al titular de ARCA para que les cuente en particular de qué se trata este cambio de régimen que estamos hablando. Juan. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, como bien lo expresaron Manuel y el ministro, estamos acá para cumplir con un mandato del presidente de la Nación, Javier Milei, y venimos a dar un María paso Laura, más ¿cómo estás? Buen mediodía. Se reducción. está realizando el anuncio, ahora está hablando el titular. Bueno, le han cedido la palabra al titular de ARCA. Entiendo que lo más Hola, medular pelado. y central, ¿cómo es, María? Estás reacelerado. No, yo vivo así. Ah, sí. Sí. Hola, pelado, ¿cómo Se ve que estás? no me ves mucho en la tele. No, sí te Sí. reveo, Ah, pero, bueno, entonces, pero vivo quería acelerado. saludarte. Vivo acelerado. Quería saludar. No, porque Quería saber cómo pasaste tu cumpleaños, pero bueno, Muy estamos bien, con eso. ya hace 2 días, sí. Habló Adorni, parece que Adorni dio el trazo grueso del anuncio, ¿no? Sí, y ahí estaba Caputo y ahora habla el titular de ARCA. ¿A qué te referís con el trazo grueso? Porque hasta ahora nosotros el anuncio concreto, entendemos el sentido, explicó el sentido Adorni y también Caputo, pero no el anuncio concreto de cómo pueden hacer los que ahorraron para poner su plata en el banco, ¿no? Vos lo podés usar, básicamente. Los podés usar directamente. Lo podés usar directamente. Sí, ahora habría que escuchar al titular de ARCA si dice que si hay que hacer una declaración jurada. Ese tecnicismo yo todavía no lo tengo. ¿Te parece que lo escuchemos Sí, entonces? lo que vos quieras, lo que vos quieras. Dale, genial. Los consumos personales va a estar resguardado como toda la información privada. El segundo y más técnico es el CITI de los escribanos, el cruzamiento informático de transacciones importantes. Un sistema implementado por la Exafip, donde los escribanos tenían que reportar mensualmente todas las operaciones notariales. Desde ahora, los escribanos ya no deberán informar de ninguna operación a ARCA. El régimen informativo de compraventa de vehículos usados también va a dejar de ser parte de los reportes y ninguna operación se va a reportar a ARCA. El régimen informativo de pago de expensas, a partir de hoy, también queda derogado. Para dar un ejemplo, se informaban todos los pagos de expensas a partir de 32.000 pesos. El código de oferta de transferencia inmueble. A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar a ARCA cuando lo ponga en venta una propiedad. También, otro absurdo, el régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos no deberán reportar a ARCA más dichos consumos. Además, para cubrir y proteger el secreto fiscal de los argentinos, vamos a prohibir a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales, pudiendo las personas negarse y acudir a defensa del consumidor si fuera necesario. Por otro lado, también, para simplificarle la vida a la gente, vamos a subir los umbrales de otros regímenes de información. Estos umbrales son los montos mínimos mensuales a partir de los cuales las entidades financieras y comercio deben informar a ARCA por una operación. Por debajo de estos umbrales no se informará más la operación. Les voy a pasar a detallar los montos, pero a partir de hoy los bancos dejarán de informar a ARCA por transferencias y acreditaciones bancarias
lo que antes era 1 millón de pesos, ahora va a pasar a ser de 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Extracciones en efectivo. Se informaban desde cualquier monto. Sacabas 1.000 pesos del cajero y se informaba de esa operación. A partir de ahora, cumpliendo los estándares internacionales, va a ser de 10 millones de pesos para personas físicas y 10 millones de pesos para personas jurídicas. Los saldos al último día del mes bancarios eran entre 700.000 pesos y 1 millón de pesos. Se elevan a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Los plazos fijos. Antes era de 1 millón de pesos, ahora se elevan a 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales. Antes era de 2 millones de pesos y ahora se eleva a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Tenencias en ALIX, en sociedades de bolsa. Se informaban todos los montos. Yo compraba 10.000 pesos de una acción y era sujeto de una información. Ahora va a ser de 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Y después algo que lo dijo bien el ministro Caputo recién, las compras de consumidor final. Antes eran de 250.000 pesos en efectivo y con 400.000 pesos en cualquier otro medio de pago. Se va a elevar a 10 millones de pesos para ambos rubros. Hasta hoy, cuando una persona realizaba como consumidor una compra por más de 250.000 pesos en efectivo o 400.000 en otro medio de pago, tenía que identificarse, presentar documento, eso se acabó. A partir de ahora, hasta 10 millones de pesos pueden hacer una compra sin que nadie les requiera información adicional. El ejemplo icónico durante el kirchnerismo era la compra del supermercado, como bien dijo el ministro, y los distintos recortes que teníamos que hacer para evadir un control absurdo. Y por último, venimos a presentar un régimen simplificado de ganancias. Este régimen tiene como foco la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA y a los vendedores también les vamos a reducir la carga de información que debían compartir con ARCA. ¿Desde cuándo estará disponible? A partir del 1 de junio, los ciudadanos que quieran podrán adherir al nuevo régimen simplificado de ganancias. Y en el próximo vencimiento, mayo de 2026, el ciudadano va a entrar en su perfil de la web de ARCA, mirar el monto que le presente el organismo, podrá aceptar y pagarlo o también podrá rectificarlo en función de los datos presentados. Tiene que quedar muy claro, ARCA va a poner foco en la facturación y los gastos deducibles, no así en los consumos personales efectuados por consumidores finales ni en la variación patrimonial. ¿En qué cambia con el régimen actual? Hoy todas las personas que declaran ganancias tienen que subir al sistema toda la facturación del año, todos los gastos deducibles y todos los consumos personales. Asimismo, cualquier persona que deba declarar ganancias tiene que completar la misma declaración jurada con un gran contribuyente. Es un trámite complejo, difícil, con ingresos y los gastos, pero también con información personal como el patrimonio al inicio y el patrimonio al final. A partir de ahora, y una vez terminado el periodo fiscal, basado en toda la información de las facturas y los gastos deducibles, el sistema de ARCA le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar. El ciudadano podrá revisar y editar esa información. Además de hacer anónimos los gastos personales, este nuevo régimen es mucho más simple y mucho más rápido. El nuevo régimen cambia la matriz de fiscalización para poner el foco en la informalidad deliberada y sofisticada y hacerle más fácil el acceso a este nuevo régimen a todos los ciudadanos. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque de esta manera optimizamos los recursos de ARCA para fiscalizar las grandes obligaciones tributarias, poniendo el foco en los grandes contribuyentes y bajando el costo de cumplimiento, tanto de los contribuyentes como del Estado. Es nuestra responsabilidad como gobierno generar los incentivos que inviten al ciudadano a entrar al sistema formal, condición necesaria para poder acceder al crédito de largo plazo que permitirá, junto al orden macroeconómico, solidificar las bases del crecimiento de la economía. Tenemos que dejar de ser un país que uno compraba una zapatilla en 24 cuotas y una casa al contado.
Finalmente, vamos a enviar un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de acá al futuro, ante posibles cambios de gobierno y en determinados cambios de fondo en los regímenes penal y de procedimiento tributario, reduciendo adicionalmente los plazos de prescripción. Bueno, como bien dijo entonces el titular de ARCA, como dije al principio, estamos en presencia de un cambio de régimen significativo que de vuelta le devuelve la libertad a los argentinos para disponer de sus ahorros, donde mostramos que confiamos en los argentinos y donde no tenemos duda que esto va a derivar en una mayor formalización, como dije, por la positiva. No hay mayor torpeza que ignorar la evidencia empírica. O sea, la realidad es que estos últimos 25 años, este sistema, además de llevarnos a la peor crisis de nuestra historia, desde el punto de vista recaudatorio, ha probado ser totalmente obsoleta. Hoy, 1.000 quits representan el 50% de la recaudación en Argentina. ¿Escucharon bien? Y 11.000 quits representan más del 70% de la recaudación. Entonces, hay evidencia empírica que todo lo que hemos estado haciendo estos últimos 25 años falló. Entonces, vamos a iniciar, como digo, este nuevo régimen en el que, insisto, el objetivo es devolverle la libertad a la gente de disponer de sus ahorros. Cedo la palabra ahora a Santiago, el presidente del Banco Central, que también tiene unos aportes para realizar. Bueno, ¿se oye ahí? ¿Se oye bien? El Banco Central va a estar publicando normas complementarias a este cambio de régimen, que tienen esencialmente dos focos. Uno es reducir la carga burocrática de las personas que interactúen con los bancos y con el sistema financiero en general. Y dos es mejorar la calidad de los servicios que están disponibles para las personas. Y esto se va a ir dando en el marco del lanzamiento de un nuevo esquema que en el mundo se conoce como finanzas abiertas. ¿Qué son las finanzas abiertas? Casi todo el mundo, Argentina inclusive, ya logró un objetivo que tuvo durante los últimos 10 años, que es la inclusión financiera, lograr que la gente tenga acceso a cuentas bancarias y a participar en el sistema financiero, que eso después trae acceso al crédito y un montón de beneficios para la planeación financiera personal. En Argentina el 98% de los adultos tienen acceso a una cuenta bancaria y hoy con un DNI se accede a una cuenta bancaria o a una cuenta en una billetera digital. El próximo objetivo es lo que se llama el bienestar financiero. El bienestar financiero es básicamente, ya que estamos todos incluidos en el sistema financiero, lograr una mejor calidad de esos servicios. Y el esquema de finanzas abiertas se centra con ese objetivo en un mismo concepto que estamos hablando acá, que es que cada uno es dueño de lo suyo, cada uno es dueño, en este caso, de su información financiera y puede disponer de su información financiera de la manera que cada uno quiera. Lo que va a hacer el Banco Central es definir los parámetros de manera que esta información financiera se pueda compartir dentro del ecosistema financiero de una forma segura y que esté bien preservada. Y que cada uno, de nuevo, pueda decir con quién la comparte y cómo. Entonces, doy un ejemplo para que se entienda. Hoy, muchas veces nos piden una declaración jurada patrimonial para intentar establecer un perfil financiero como cliente. En realidad, esa declaración jurada patrimonial contiene mucha más información de la necesaria para un perfil básico de cliente. Por ahí, inclusive, para conseguir un préstamo, lo único que se necesita es una serie que muestre los ingresos de los últimos X periodos. Bueno, con finanzas abiertas y con un esquema digital de compartir esta información, uno va a poder hacer con un clic, sin tener que ir al banco a presentar declaraciones juradas, darle acceso al que le quiera dar este crédito a, por ejemplo, su línea de ingresos según se encuentra registrada en ARCA. Y con eso alcanza y no necesita compartir más información. O eventualmente podrá compartir su información de viajes porque están registrados en la base SUBE. O consumos de electricidad o consumos de cualquiera de los otros servicios que uno tenga en la casa que ayuden a conformar un perfil financiero que sirva para mejorar la calidad del servicio que está buscando.
Entonces, lo que buscamos acá, el objetivo de lo que vamos a ir consiguiendo es mejor calidad de servicios financieros para la gente, con un costo más barato para la provisión de esos servicios financieros, porque la información va a estar disponible en una forma digital y más transparente, mayor competencia entre los participantes del sistema financiero y de esa manera ir consiguiendo, ir avanzando en este concepto de bienestar financiero que complementa todas estas medidas del cambio de régimen. Con esto lo abrimos a preguntas y respuestas y Manuel va a estar dirigiendo. Bueno, hola, ahí estamos. ¿Se escucha? La dinámica va a ser la siguiente, no va a haber límite de preguntas, el límite va a ser cuando básicamente consideremos que no hay más para decir. A ver, mientras se están organizando las preguntas, está con nosotros María Castiglioni y vamos a intentar hasta ahora resumir lo que se anunció, más allá de la opinión, más allá del argumento por el cual se hacen estos anuncios. Hay algunos temas muy concretos. A ver, algunos de los que yo anoté, María, vos decime cuáles son los más importantes. Los consumos personales, dicen, no van a tributar ganancias, impuesto a las ganancias. Esto parece un anuncio, ¿verdad? ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? En realidad lo que están queriendo decir es que van a sacar muchísima de la información que te requerían, tanto para tus declaraciones juradas, que es un punto que vos mencionás, pero también para acceder a un crédito bancario, una cuenta bancaria. Es decir, todo lo que era esa sobreregulación y sobreexigencia de información de todo, que no solo facilita, o yo creo que está buscando facilitar el acceso al crédito, sino bajarte el costo. Porque el costo para los bancos, para las ALICs, para el supermercado era gigantesco, de todo ese requerimiento de información que finalmente no se podía usar, no se podía ni siquiera procesar. A ver, vamos a escuchar la pregunta que está en estos momentos haciendo Liliana. Máximo es 700 sueldos vitales y móviles, que son unos $170.000. Esa es la primera pregunta. ¿Para cuándo comienza a regir? Porque están todos los contadores elaborando las declaraciones juradas. También lo mismo le pasa a los escribanos y a los concesionarias y a las inmobiliarias. ¿A partir de qué momento no deben exigir el certificado de ingresos? Es una muy buena pregunta. Eso va a regir a partir de Hablemos este anuncio, concretamente, dice Liliana, de casos puntuales. A ver. ¿Cuándo sería la fecha? Y la tercera, la simplificación tributaria que esto significa. Y eso sí se lo pregunto al ministro. Apunta a que cada ciudadano pueda eventualmente hacer su presentación de impuestos, y ahora me van a odiar todos los contadores, sin pasar por los contadores, como es en muchas partes del mundo. Gracias. Bueno, en primer lugar, esto aplica, el sistema va a estar vigente a partir del 1 de junio y aplica para la declaración jurada de impuestos del año 2025, o sea que es la que se va a presentar en mayo de 2026. En cuanto a la segunda pregunta del origen y licitud de fondos, como bien dijo Manuel, la UIF va a estar sacando regulación en las próximas semanas para adecuarse a este nuevo régimen. Del lado nuestro, lo que es seguro que a partir del 1 de junio no se recibe más la información en ARCA. Y el tercero se lo dejo al ministro. Bueno, a ver, esto es una de las cosas más importantes que todavía no queda clara, ¿no? ¿Qué va a pasar con el origen de los fondos? ¿Cuánto va a haber que justificar sobre el origen de los fondos? ¿Qué es el miedo o el planteo que hacen quienes se oponen a estas medidas por el tema, ustedes saben, del blanqueo de dinero ilícito, ¿no? El sistema, lo que va a hacer, como ya explicó Juan, es el año que viene vos vas a entrar a ARCA y va a estar el importe que vos vas a tener que pagar de ganancias. Vos vas a poder convalidar eso y efectivizarlo con el pago, o si no estás de acuerdo, eventualmente disputarlo y presentar las razones por las cuales no estás de acuerdo con eso. Pero el número va a ser siempre, digamos, muy fácil de chequear, porque va a estar basado simplemente en las facturas. La facturación y el gasto deducible. Con lo cual es muy simple, por eso se llama sistema de ganancias simplificado, porque pasa a ser un sistema bien simple, donde difícilmente vaya a haber problemas.
¿Qué tal? Estela Guernica, Día 24. ¿Cómo va a ser el gobierno para convencer a los ahorristas que tienen los dólares bajo el colchón para que vuelvan a confiar en los bancos, en confiar en depositar sus ahorros en el sistema financiero formal y no sean incautados como ya sucedió en 2001, 2002? Y por otro lado, que también su información no se filtre como sucedió en el blanqueo en el gobierno de Macri. Una gran pregunta también, por el miedo de los ahorristas, por lo que hemos vivido en la Argentina. Y las modificaciones a las leyes, ¿no?, penal y tributaria. La forma más directa es votando bien, pero no, en octubre, eso está. Pero más allá de eso, es un proceso, está muy bien, la pregunta es lógica, es un proceso, desde nuestro lado, estamos acá con el titular de ARCA y el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, justamente garantizando que el objetivo nuestro es devolverle la libertad a la gente. La pregunta por ahí es más aplicable, por eso hice jorobé con el chiste antes, de, bueno, ¿qué pasa si viene una administración futura, como ya ha pasado, y se pone a dar vuelta a las cosas que hizo una administración pasada? Bueno, para eso es la ley que se va a estar mandando, justamente para blindar a los ciudadanos contra eventuales futuras administraciones que quieran nuevamente empezar a perseguir, revisando el pasado de gente que se adhirió a un sistema que es el que se está implementando. Entonces, vos fijate que hay tres anuncios por el lado de ARCA. Uno que es general, que es el aumento de los umbrales y la desregulación de lo que es el sistema de información de tarjetas y demás para ARCA. Hay uno adicional, que es este sistema de ganancias simplificado, que es, por supuesto, opcional ese, y uno puede adherirse o no. Entonces, como digo, es un proceso, de nuestro lado somos los que lo estamos lanzando, por lo tanto es obvio que nosotros vamos a promover esto, es decir, que la gente puede confiar en nosotros, porque nosotros estamos confiando en la gente. Para más adelante va a ser importante poder pasar esta ley para que no pase esto que tú bien dices. Ahí está, otra de las definiciones que son importantes para los ahorristas, para el miedo que tienen los ahorristas. Bueno, esto pasaría por ley para que después no venga un gobierno, otro gobierno y vaya marcha atrás, ¿no? Eso es lo que está diciendo Caputo. Efectivamente. Esto es muy importante porque hemos tenido experiencias complicadas. De todas maneras, la pregunta que abarcaba previamente, que era el tema del corralito, etcétera, el corralito fue consecuencia de la crisis económica, con lo cual... Es el miedo de la gente. Obviamente, con lo cual hay que trabajar mucho para eso, pero me parece que acá lo fundamental es reconstruir la confianza, lleva tiempo y esa es una palabra importante que la mencionaron varias veces, que es lo de confianza. La confianza y siempre el miedo al cambio de gobierno, ¿no, sí, Claudio? Retomo algo que dice María. Retomar la confianza. Ahora, el gobierno dice, vamos a ir por una ley para que otro gobierno la cambie. El gobierno que incumplió leyes o las reformó por decreto. Esta es una contradicción muy compleja, porque acaba de pasar con la renegociación con el Fondo Monetario. Entonces, lo que el propio gobierno va a tener es que construir esa confianza, porque es este gobierno el que ha pasado por encima leyes sin pasar por el Congreso, haciéndolas por decreto, las reformas. La percepción de la gente es lo que más nos importa ahora, digamos. Para la gente necesita confianza y necesita tranquilidad, y esto, si pasa por el Congreso, más allá de lo que haya hecho antes el gobierno, a la gente le genera una tranquilidad. Bueno, en la Argentina las leyes no han generado confianza, sino la constancia y en la toma de decisiones y en mantener políticas. Digo, lo que el gobierno tiene que hacer y lo que la ciudadanía hará en función de si cree que este es el camino es sostener un rumbo económico. Exacto. Las leyes en la Argentina no han sido las constructoras de confianza. No. A ver, está Ana Iparraguirre, además de María Castiglioni con nosotros y además de Marisa. Enseguida vamos a hablar con cada una de ellas, pero me parece importante. Estamos hablando de la confianza para que uno guarde sus ahorros. Ana, en el banco otra vez con esto que nos pasó tanto a tanta gente o a parientes nuestros en relación al corralito, por ejemplo, por nombrar una de las cuestiones, el miedo de tener la plata en el banco, se necesita confianza. Dice Claudio, agrega, y las leyes no sé si te dan confianza, porque también van y vienen, ¿no? O sea, lo que están ofreciendo desde el equipo económico, la gente lo puede percibir así, más allá de nuestra opinión.
Yo creo, María Laura, que hay algunas cosas importantes. Lo primero es que acá cambia quién es la víctima y quién es el victimario. Yo no puedo creer, yo me imagino que esto le va a caer bien a mucha gente que de repente le dicen, vos no sos un delincuente, vos te estabas protegiendo, ahora vos sos la víctima. Que es lo que siempre dice Milei, además, claro, ¿no? Y yo creo que eso le tiene que caer bien a mucha gente que dice, bueno, yo hacía lo que hacía por protección. Segundo, entiendo, y no soy especialista en esto, es que no les está pidiendo que los vayan a meter en el banco, les están diciendo, ahora esa plata que tenés la vas a poder La podés usar. La podés usar. No les están diciendo dónde ni cómo. Claro. La podés usar, el ARCA no te va a perseguir, el ARCA ex-AFIP no te va a perseguir, no te va a estar mirando con una lupa y después dirá las cifras y la manera. Está también con nosotros, decía Marisa Bircher, que es especialista en comercio exterior. Hasta ahora, porque quiero volver a la conferencia porque todos son datos importantes y muy concretos ahora, a esta hora, ¿no? ¿Qué estás viendo de bueno y qué ves que se tiene que construir? A ver, creo que la formalidad que está imponiendo el gobierno es un paso muy positivo que también desde lo internacional se observa, María Laura. Esto no es ajeno. Esto lo que está pasando en Argentina también es un signo de confianza a nivel internacional. Y creo que le da a los argentinos un paso más hacia adelante para seguir construyendo esta confianza que se fue perdiendo. A ver, escuchemos qué es lo que está pasando en la conferencia. Hay preguntas, son todas buenas, así que escuchamos. Proyecto de ley que va a modificar la ley penal tributaria, entre otras cuestiones. Hasta tanto no esté la ley, ¿qué va a pasar con los argentinos que tienen dólares sin declarar, quieren sumarse a este nuevo régimen por debajo de los umbrales que mencionaron? ¿Van a pagar impuestos? Primera pregunta. En segundo lugar, ¿se van a hacer reportes de operaciones sospechosas? Que entiendo que es un sistema que se aplica en más de 150 países. Y por otra parte, ARCA va a hacer una investigación penal tributaria de ese argentino que utilizó esos dólares. Por otra parte, las provincias, si no adhieren a este nuevo régimen, van a poder después hacer también investigaciones, los fiscos provinciales. Bueno, es un tema muy importante. ¿Qué van a hacer las provincias en relación a esto? ¿Cómo quedan las provincias si esto es una decisión de la nación? Fondo Monetario Internacional u organismos para justamente hacer estos cambios. Gracias. Silvina. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Buen día. Respecto a la pregunta de los ROS, eso tiene que ver con el control. Los controles se van a mantener, pero los controles se van a realizar de una manera más eficiente. Como dijo el ministro y dijo también el vocero, hasta ahora se controló a los 45 millones de argentinos como si todos estuvieran involucrados en operaciones de narcotráfico y otro tipo de amenazas. Lo que este cambio también implica es que ese control, que como digo va a ser más eficiente, y que implica esa eficiencia, es profundizar lo que tiene que ver con el enfoque basado en el riesgo. Preguntaste por Gafi. Para Gafi este enfoque basado en el riesgo es el pilar de todo el sistema. ¿Y qué implica? Que los países tienen que analizar, entender y tomar medidas para mitigar esos riesgos. Aprovecho también que traes a colación la evaluación del Gafi, porque el Gafi nos remarcó en la evaluación como una deficiencia el porcentaje alto de informalidad que tenemos y la necesidad de recalibrar el entendimiento de los riesgos hacia las amenazas más graves que tiene la Argentina, que no son la del empleado o la del profesional, abogado, dentista, etcétera, que para resguardar sus ahorros tuvo que comprar dólares por fuera de los $200 autorizados por regulaciones inentendibles, sino que tiene que ver con, de vuelta digo, perseguir las amenazas que son amenazas para el país: narcotráfico, trata de personas, ser miembro de una organización criminal, etcétera. Estamos hablando de eso. Imagínense que el Gafi incluye ahí también actividades tan peligrosas como el financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, ese es el cambio que queremos hacer. Ahora, no está especificado hasta ahora, María, cómo va a ser esta protección, cómo va a estar protegida la Argentina de estos dólares blanqueo, de alguna manera del delito, ¿no? Que son un montón de delitos y que tienen un montón de triquiñuelas y de artilugios para
para blanquear. Hasta ahora no queda muy claro, digamos, está claro que hay muchos dólares que tienen que ver con ahorristas simplemente asustados a dejarlos en el sistema, pero no sabemos cómo va a ser. Bueno, acá hay dos cuestiones. Una que son los montos sobre los cuales Arca ahora no te va a pedir información o no les va a pedir a los distintos, ¿no? A distintos sectores. Sí, son montos más altos. Son más altos, pero a la vez no son montos tan significativos. O sea, creo que depende del 50 volumen, millones, 100 ¿no? millones, dependiendo del tema, ¿no? 100 Depende del millones tema. de pesos. Pero lo que digo es, para el pequeño ahorrista que tenía guardados sus dólares, no, sabe que va a comprar un auto y no va a ir la FIP, la empresa no le va a tener que reportar a la FIP quién compró el auto, por qué. El que tiene operaciones, digamos, delictivas probablemente o no quiera ni siquiera pasar por el sistema formal, no le interese formalizarse. Existe lo que se llama lavado de dinero, por lo tanto a muchos les interesa y conocen cómo hacerlo. Bueno, pero eso ya, pero justamente lo que están planteando es que hoy hay tanta información que ni siquiera la están pudiendo procesar, por lo tanto no están siendo efectivos en trabajar sobre aquellos que tengan sospechas de lavado de dinero. Al tener a todos los argentinos reportando cada operación, desde 10.000 o 100.000 pesos para arriba, hasta de compras en supermercados, finalmente no había foco en el, justamente, me parece, acá no soy experta yo, pero sí en cruzar información que vengas de otros medios para que justamente Arca se concentre en esos quits sospechosos y no en todos los argentinos. A ver, seguimos escuchando. Lo eficiente que permita luchar contra las amenazas verdaderas de los países. Bueno, van a intentarlo con cierta eficiencia. El tema sería saber cómo lo van a hacer, porque sí, bueno, tienen maneras de lavar, ese es un punto, María Laura, que tiene razón María. Acá uno de los problemas es que se ha creado una maraña de regulaciones para que al final no se controle nada. Absolutamente. Y esto es lo que ha venido pasando, sobre todo, tanto en el tema impositivo como en el tema del lavado. El tema impositivo lo que tenías era la mitad de la economía fuera del sistema, y en el tema del lavado que siguieron prosperando las organizaciones delictivas. Las dos cosas habrá que ver ahora esto cómo lo contiene y cómo hace, que incorpore más ciudadanos, que es uno de los propósitos, a la economía formal, y esto es una necesidad imperiosa que tiene la Argentina para su economía, para la recaudación del Estado, pero también para la inversión, porque son cosas que van todas de la mano, y al mismo tiempo para que la ilegalidad pase a ser la verdadera ilegalidad. Pero no sabemos cuáles serán las medidas. Sí sabemos lo que no va a funcionar más. Y lo que está claro es que acá hay una intención política muy evidente de aprovechar los buenos vientos de esta semana para instalar esto, porque todavía, como bien dijeron, faltan 2 semanas para que se regule esto. Y está bien, digo, lo que me parece que acá es aprovechar esta buena semana con buenas expectativas que se han generado y con lo que falte en términos formales, concluirlo dentro de 2 semanas. Vamos a intentar resumir lo que se dijo hasta ahora con esta intención, como dijo muy bien Ana, de que el ahorrista sienta, bueno, alguien me está comprendiendo, yo no soy malo porque guardé plata, sino que soy la víctima de esta cuestión. Bueno, la primera es de alguna manera evitar derogar toda la obligación de informar con distintos montos. La otra es la simplificación de ganancias, del impuesto a las ganancias. Otra es la suba de los montos que hay que informar, que son realmente muy importantes, la diferencia, María, ¿no? De 1 millón pasa a 50 o a 100 millones según de qué se trate, pero no vas a tener que informar si haces gastos para consumos personales. Hace mucha insistencia en los consumos personales este equipo, María, no sé si prestaste atención, pero es por ahí, ¿no? Es tratar de resguardar justamente la libertad de la gente y no sentir que cada cosa que vos hacés la están queriendo mirar y controlar. Y además lo engorroso, ¿no? No solo lo engorroso, sino también en meterse. Y no tiene sentido, porque en realidad vos, teniendo la facturación y los gastos deducibles, ya podés liquidar tus ganancias. No tiene sentido para la mayoría de los ciudadanos que tienen ingresos moderados a bajos, tener que hacer ese tipo de declaraciones tan complejas que no solo es costoso, sino engorroso y que te sentís obviamente invadido. Entonces, como vos bien decís, María Laura, cambia muchísimo, había quedado totalmente obsoleto y cada vez se había multiplicado, en vez de reducido, las exigencias de información, que además redundaban en más costo para el crédito. Los bancos te trasladan al consumidor, menos acceso al crédito, menos incentivo a depositar, porque tenés que informar tantas cosas que no te dan ni ganas, y todo esto
como decía Claudio, apunta también a que más gente al depositar pueda que los bancos tengan fondeo para prestar, porque hoy los bancos están teniendo más demanda de crédito que no pueden abastecer porque no hay crédito, no hay depósitos, justamente porque por años el ahorrista ha sido castigado. No solo con el plan, con la especificación o el corralito, también había sido el plan Bonex en el 89 y tantas otras cosas, pero también ese excesivo control que aleja a la gente. A la gente le da miedo ese excesivo control. Le da muchísimo miedo, pero a la vez tiene mucho más miedo de que dentro de unos años esto no se pueda usar. Dijo Caputo o alguno de ellos del equipo, creo que usó la palabra blindar, que va a estar blindado, que puedan hacer algo, Ana, en el futuro otras administraciones. Es muy complicado eso de afirmar, porque viste cómo es, llega un gobierno y de cualquier manera puede cambiar todo, ¿no? Por lo menos en la Argentina pasa esto cuando se cambia de régimen. Bueno, los argentinos, vos viste que no importa el nivel educativo que tengamos, somos todos expertos en economía, de evaluaciones, inflación, tenemos un nivel de conocimiento de la economía que supera el promedio por todo lo que experimentamos. Ahora, lo cierto es que cuando ellos dicen los números son bastante impresionantes, somos 40 millones de argentinos y 11.000... Sí, más. ¿Cuántos somos ya? Casi 50. Casi 50. Bueno, y hay 11.000 quits que te explican el 75% de la recaudación del Estado. O sea, sí. Ese número realmente tenemos que reflexionar y ver qué es lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Y que habla de un montón de argentinos que están totalmente por afuera del sistema. Y que yo no creo que tengamos 48 millones de narcotraficantes en Argentina. Posiblemente es un montón de gente que está fuera del sistema por otras razones y que esto les da una ventana para tratar de... Es muy interesante cuando ponen como ejemplo, María lo tomó también, la compra de vehículos usados. Me parece que ese es un ejemplo en que todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Vehículos usados y cualquier vehículo. Quien haya comprado un auto en los últimos 5 años sabe la cantidad de datos y papeles que tiene que llenar que ni siquiera tiene idea de qué son y que le lleva un tiempo absurdo y que mucha gente, no este tiempo, sobre todo en la vigencia de cepo, fue guardando de a puchitos dólares que hoy podría estar comprando un vehículo y hoy estaría dinamizando la industria y la economía y no lo está haciendo. No, y te agrego otra cosa, los dólares se te empiezan a diluir, a desvalorizar y eso también es una preocupación creciente, pero la gente dice, ¿qué hago? Porque estos dólares yo, en realidad por ahí estarían de ingresos en blanco, porque hay muchísimos casos de gente que tenía ingresos en blanco, pero que tuvo que comprar dólar en el mercado informal y que no sabe qué hacer. No sabe. En la Argentina ha pasado una cosa que es insólita, que el blanco pasó a ser negro, no al revés, que es lo que pasa con los blanqueos. Te expulsaron las medidas que fueron expulsando. Eso es muy importante. Hay muchísima gente en la Argentina que trabaja en el sistema formal y que ahorra y lo guarda. Eso estar fuera del sistema. Eso sería estar fuera del sistema. Está como plata negra, pero está blanca, la puede poner en el sistema. Debería poder ponerla. Y eso es lo que el gobierno quiere, que la ponga, que la use y que no tenga que informar. Incluso hay algunos otros ejemplos que están dando por allí, por ejemplo, con las expensas. O sea, que vos no tengas... Creo que a veces las expensas también hay que informarlas. Había que informarla de 32.000 pesos en adelante. Imagínate, además, el trabajo para el administrador de consorcios que tiene que informar a Arca todos los meses el nombre, apellido de cada uno de los dueños que pagan expensas. O sea, ya era un delirio esto. Consumo de luz y gas. Consumo de luz y gas, definitivamente delirante. Todo esto va al costo argentino. Eso es parte del gran costo argentino, además de todo. Exactamente. Que además, como bien decía Ana, finalmente lo que llegó es que cada vez menos gente estuviera en el sistema, con lo cual no lograste ninguno de los objetivos que inicialmente te quisiste o te propusiste con estos regímenes insólitos y que en definitiva conviven con otros sistemas, pues las billeteras llevaron a que mucha gente abriera y trabajara en el sistema, en ese sistema que no era formal, pero que era incluido en el sistema financiero. El digital. Pero que era un gris. Entonces, es una manera de animar a que esto se movilice y esto, al movilizar la economía, finalmente, con una carga tributaria menor, terminas recaudando más al final del día. No nos olvidemos que cuando Milei gana la elección, él dice, voy a bajar la inflación, pero también voy a eliminar a la casta, voy a darle duro a la casta, pero la burocracia, todos estos esfuerzos que hacemos, yo ayer fui a la farmacia, por ejemplo, y veía que troquelaban cada uno de los remedios y lo pegaban con boliviana, eso estamos en el año 2025. No se puede creer. A todos nos pasa eso, que cuando compramos un medicamento,
se corta el troquel, se sigue pegando como principio de siglo, Sí. principio de siglo, no Para sé, ya cada 20. medicamento. Para cada uno, y se llena además un montón de datos, viste que tenés que llenar por triplicado. cada medicamento por triplicado. ¿Cómo puede ser que esto nos esté pasando? pero Tiene que ver con esto. Tiene que ver con eso. Y esa era otra promesa de Milei. Yo te voy a sacar ese peso fuerte del Estado en cosas chiquitas. Que es un poco el trabajo Pero de que hasta Sturzenegger ahora, también, ¿no? Sí, que hasta ahora no lo ha hecho. Hubo muchas promesas, pero no se ha ejecutado mucho de eso. Entonces me parece que eso va en esa dirección y en la medida que logren, de hecho, los votantes ya empezaban a decir, bueno, el cambio está demorando mucho, no estamos viendo los resultados. Bueno, ellos necesitan empezar a mostrar que muchas de estas cosas que dijeron la vas a empezar a vivir en tu vida cotidiana. ¿Esto no es, Ana, también un poco una promesa de ordenar el desorden? Porque yo creo que si algo se ve en perspectiva es, bueno, ¿qué es lo que pasó en la macro? Se ordenaron las cuentas. Más allá de lo que nos parezca bien y lo que nos parezca mal, hay un orden cuando llega Milei, o empieza a ordenar. Ese es el espíritu. Esto también es ordenar como un despelote de regulaciones, ¿no? Bueno, un exceso de regulaciones, ¿no?, que hay. Y la expectativa era que Milei no solo iba a ordenar y simplificar. Simplificarlas, y sacarte claro. de a vos, devolverte tiempo, devolverte el control. La libertad, en el fondo, también es tener control sobre tu propia vida. Bueno, hasta ahora lo habían dicho mucho, pero la gente empezaba a sentir que dicen, pero no están haciendo. Tal vez, perdón, te corrijo, se estaba haciendo por ahí más a nivel empresas, no tanto a nivel de la gente, de los individuos, en esa parte de lo que es la desregulación. Era para algunas actividades, pero no para el ciudadano común en términos de lo que vos le estás planteando. ¿Y esto es para el ciudadano común? Esto es para todos los argentinos. Para todos. Sin Claro. duda. O sea, que lo que hace simultáneamente a esta cuestión de que podés poner los dólares sin que el ARCA te pregunte si tenés dólares en el colchón y son tuyos, también lo que hace es simplificarte la vida. O sea, va por dos costados, digamos, Te da el marco, entre anuncio. otras cosas, para que se cumpla lo que dijo Caputo. Saquen el canuto. Digo, en definitiva, lo que te da es el Está marco bien, sí, está para bien, que vos pero lo eso es puedas para hacer. ellos, eso es para el pero gobierno. es para la gente. Es para la gente que le dice... No, está bien, pero déjame que te diga mi razonamiento. No solamente para sacar el canuto, también para simplificar los trámites. por supuesto. Esto está en el anuncio de ahora. Digamos, también te yo creo que esa simplifica. es gran parte del eje del anuncio, que es un sistema, como dijeron, de simplificación general. Hicieron el hincapié con ganancias, que no es menor por la cantidad de gente que paga ganancias en la Argentina, que habrá que ver allí después cómo se implementa esto de el ARCA te dice lo que vos tenés que pagar y si no lo recurrís y cómo lo vas a recurrir. Falta todavía un año, porque va a ser dentro de un año cuando se va a aplicar, y esto hay que ser claros, pero esto empieza también a generar una expectativa diferente respecto de cómo te plantás frente a ese monstruo que obligaba a hacer cosas de las que cualquier ciudadano común no tenía ni la más remota idea. A ver, también se elimina, María, el tema del uso de las tarjetas. ¿Sabes? El control, la información, exactamente. Tener que informar a la ex AFIP, para la gente que todavía no le llegó la nueva nominación, ¿qué gastás con la tarjeta, verdad? Tal cual, que eso recaía en cada uno de los comercios que recibían pagos. O sea, el vendedor electrodoméstico tenía que informar a ARCA los clientes y qué habían pagado, cuánto habían pagado, los colegios, etcétera. O sea, generabas la carga de información en cada uno de los actores económicos que tenían que ser como mini agentes de ARCA. Y todo esto termina generando, ahuyenta a muchos a comprar y que no quieren quedar pegados, no quiero que informen, entonces no quiero ir a cuotas, entonces tengo miedo porque la AFIP me va a estar mirando. Al final no podía mirar nada, como contaron, porque era imposible, digamos, poder procesar tanta información y generaba costos además. Entonces todo esto encarecía el producto que uno quería comprar como ciudadano. Por lo tanto, en la medida que esto empiece a funcionar, también va a favorecer. O sea, no solamente dejan de informar los ciudadanos cuando consumen, sino que dejan de informar los administradores de consorcio, Exacto. los comerciantes, digamos, cuando estamos hablando de consumos personales. Los bancos, las ALICs, con las inversiones, las ALICs tenían que informar, además de la CNB, Pero ahí estás ARCA. hablando ya de las empresas. Hablemos de inversiones. Claro, de los pero consumos personales. afecta al inversor, porque si vos como pequeño ahorrista querés invertir, te exigen muchísima información y entonces ya no, ¿qué hago? Yo los dólares me da miedo. Por ahí tengo ganas de colocarlos en una ON, por decirte algo,
porque estos dólares tengo en el colchón y no me sirven, se desvalorizan, pero tengo miedo porque voy a tener que informar tantas cosas que me van a empezar a perseguir de dónde saqué esos dólares. Claro. Entonces, no es menor este tema Claro. en un contexto donde ahora la gente se está preguntando no solo si los quiere gastar, algunos no los quieren gastar a los dólares, pero ven que se les desvaloriza y tienen ganas de ver de qué manera protegerse frente a este escenario. Todos quieren hablar, pero necesito preguntar algo, a ver quién me puede dar el dato aproximado. La gente que después de 2001 empezó con el canuto, como dice Caputo, empezó a guardar. Perdió que sus dólares trabajaran en un sistema blanco, digamos, en el sistema, si los tenía. Si los tiene guardados en Argentina, los tiene guardados en una caja de seguridad. ¿Cuánto perdió, María? Tenemos la cifra. ¿Cuánto perdió, Marisa? Una persona que en 2001, 2002, 2003 empezó a guardar, nunca más puso en el banco los dólares. Porque hay mucha gente que la tiene en no sé, offshore, ponele, en cosas, en sociedades más complejas, pero también hay gente que la tiene guardada en una caja de seguridad. Totalmente, totalmente. Y también hay otro objetivo, María Laura. El gobierno persigue también la recaudación de dólares. Acá hay un objetivo de recaudar más dólares y no emitir pesos para seguir conteniendo la inflación. Y me parece que eso también, visto desde el gobierno, es un punto a resaltar. Ese punto para mí es clave para responder tu pregunta, el tema de la inflación. Porque lo que vos viste en la Argentina durante todo este tiempo es que tuviste inflación, devaluaciones. En esos procesos, cuanto se devaluaba el dólar per se en el mundo, tenía un impacto relativo en la Argentina. Lo que estás viendo ahora es que cuando la inflación baja a niveles mínimos, lo que empezás a tener como costo es la devaluación que el mismo dólar va teniendo. Es decir, vos estás perdiendo dólares en términos reales, estás perdiendo el valor real de ese dólar. Hasta acá era bueno, en definitiva total, el peso se va a devaluar, me quedo en dólares y aun cuando los dólares no los puedo hacer trabajar, al final de ese cuento yo gané plata. Claro. Se acabó. Y Claro. lo estás viendo ahora. Vos tenés dólares en el colchón. ¿Qué te está pasando? Es que si no te da ningún rendimiento, no competís con la inflación. Ahora, lo que tenés que sostener acá es mantener la inflación baja, que este es el objetivo, y la otra es otra contraparte, que es bajar los impuestos. Porque si vos formalizás la economía, que es lo que el gobierno ha dicho que se propone, lo que vos tenés que darle al ciudadano es que esa plata que vos te empezás a poner en el sistema baja. Ana, querías decir algo. No, lo que quería decir es que en este momento particular es muy interesante que la gente no estaba contenta con sacar sus dólares del colchón, porque los sacaba, les había costado un montón juntarlos, los sacaba, los vendía a un momento en el que el dólar estaba barato, no le alcanzaba para tantos pesos, no le alcanzaba para comprar tantas cosas. Ahora, esto trata de revertir un poco y poner un manto más positivo sobre lo que van a tener que hacer muchos argentinos, que es sacar los dólares del colchón para vivir en una Argentina que está más cara. Nadie me dio la cifra que perdió el que tuvo o pierde hasta ahora el que tuvo los dólares en la caja de seguridad. Lo que perdió porque no lo puso. A ver, la plata en un banco te da, en dólares te da menos interés que los pesos porque la inflación en dólares es mucho más baja, María. Es que te da prácticamente nada. Recién ahora los bancos están animando a ofrecer. Acá, en la Argentina. Acá, porque en realidad en Argentina el que tenía dólares en el sistema financiero es muy acotado, es muy poco. Y son básicamente en caja de ahorro, ni siquiera en un plazo fijo. Te pagan 2% anual, es muy poco. Sí. Con lo cual yo te diría, el que busca hacer rendir sus dólares va a querer buscar otra alternativa que rinda más o incluso, no habiendo cepo para los individuos, pasarse, suscribir con dólares de repente una inversión en pesos y que después vos vuelvas al dólar si querés. Porque hay que sacarse ese chip. O sea, si ya no tenemos cepo, pasar de peso a dólar no es lo costoso que fue durante todos estos tiempos con cepo, donde además tenías una brecha enorme. Entonces nadie se quería deshacer de esos dólares que vos los valorizabas al dólar blue o al dólar financiero. Entonces, recomprarlos era un desafío. Y también hay que tener en cuenta que muchos de los dólares, no todos, pero alguna parte de los dólares, los argentinos los cambiábamos, pero no eran ahorro de largo plazo, sino que era esa caja cuando uno tiene ingresos irregulares o para gastos inesperados. Para irte de viaje, cuando hubo algún problema en la familia, pero nadie cuando te mudaste. Pero psicológicamente no queremos tocar esos dólares, porque son preciados, porque han sido el refugio. Pero espera, María, hay algo muy importante que hay que contar, hay que hablar más claro todavía. Hay gente que tiene dólar billete en la caja fuerte del banco. Dólar billete desde hace 20 años.
hay un montón de gente. No son grandes cifras, pero son esos dólares que de golpe va y saca para un gasto particular, para hacer un viaje, porque se recibe el hijo, para Tal hacer cual. y después vuelve a poner y no está trabajando esa plata y perdió 25 años de estar actualizada esa plata. Bueno, en ese sentido tu pregunta es, de mínima perdiste la inflación del dólar, o sea, ¿cuánto se desvalorizó? Un montón. Vos vas a Estados Unidos y no vale lo mismo las No. cosas en dólares que lo que valían hace 25 años, ¿no? No solo O sea, eso, te dan, vos vas a Estados Unidos y a cualquier país, pero en Estados Unidos, que es el dueño del dólar, y ponés la plata a interés y te da un 5%, un 4%, depende de la época y del momento, anual. Por lo tanto, se perdió muchísima plata. Esta gente que tiene la plata, como dijo Claudio, es plata en blanco muchas veces. Pero la negreaste ¿en qué sentido? La hiciste La negra. hiciste Porque desaparecer. compraste dólares financieros, muchas veces Blue. dólar blue. Después Muchas apareció veces el MEP. dólar blue, Cuando antes del compraste MEP. dólar blue, ese dólar en realidad, si bien tu origen era formal, ya hoy no lo podés declarar. De hecho, no lo declarabas. Es más, pagaste impuesto a las ganancias por ese consumo que no consumiste porque era tu ahorro. Exactamente. Miren la locura, ¿no? La que locura tuvimos. es que lo compraste un dólar negro a un dólar blue, porque no había dólar Claro. MEP, estoy hablando de 2002 en Durante adelante. muchos años, los últimos años apareció el dólar MEP, no al principio. Exactamente, lo compraste a dólar blue, caro, lo negreaste entre comillas, pero seguiste pagando impuestos por esa plata. Tal cual. O sea, todo un delirio y además se te desvalorizó. Sí, pero lo que vos tenés que asegurarte es la constancia de la inflación casi en nada. ¿Por qué? Porque a tu cuenta es fundamental. Lo que le pasó a muchos argentinos es que los dólares que compró en un momento, cuando estaba barato, cuando hubo atraso cambiario, fue un negocio. No, lo tiene en la misma caja, María. es la misma plata Pero en la fue un caja de negocio porque compró más seguridad. cosas. Compró más cosas. No lo gastó, mucha bueno, gente el no que lo no lo gastó gastó. no, pero en términos reales ese dólar valió más porque hubo retraso. En ese momento, y después valió menos, y después valió más. Míralo en perspectiva. En el largo plazo En el largo ganó. plazo En el no, largo plazo no, ganó. para O mí no ganó, a veces quedaste No inocuo, ganó. depende del momento, pero lo que te pasaba era que tu expectativa era, en algunos momentos ese dólar se aprecia, o sea, el peso se aprecia, no me conviene vender dólares, pero va a venir una nueva devaluación. ¿Y de dónde Exactamente. venía? Acá creo que es clave entender el origen del corralito, el origen de que quisiéramos comprar dólares. Y creo que en ese sentido el gobierno está totalmente en lo cierto. Es el tema fiscal, el déficit fiscal permanente financiado con emisión monetaria o con endeudamiento insostenible que llevaba a defaults. El que invertía en Exactamente. bonos de Argentina porque rendían interés, un día te hacían una quita del 75% de tus ahorros. Entonces siempre castigaste al ahorrista. Ni hablar lo que fue la salida de la convertibilidad, donde se especificaron los depósitos, o a 1,40 más ser, cuando el dólar había llegado a 4. O sea, todo el que ahorraba Siempre en el Argentina en blanco era castigado. Espera un minuto, Ana. Yo te voy a agregar sobre la ecuación de costo, la ecuación de conveniencia, sobre ver. todo para las generaciones más cómodas, Sí. más jóvenes, que hacen todo con el celular. Sí. Hoy, tener la plata, todo el mundo elegiría tenerla en una billetera virtual. Pagás con el celular, es todo más cómodo, más fácil, te paso plata, me pasás plata. O sea, además de ser un problema económico que tenía un costo, es un problema de conveniencia que 25 años atrás no existía tanto porque todas las billeteras virtuales no estaban masificadas como ahora. Y hoy realmente tenés una generación que solo se mueve de esa forma digital y no usa efectivo. Que es más sencilla, además, digámoslo, perdés menos tiempo. Ella dijo la generación más cómoda y tiene razón. más No solo joven, más joven, dijo. sino más cómoda. si me Pero agarrás y que joven. aparte ha permitido agilizar también y que haya muchos emprendimientos que puedan estar en ese contexto porque es mucho más sencillo todo lo de la billetera. Lo que pasa es que los de la billetera tenías una dualidad. Los jóvenes estaban con la billetera, pero muchos no estaban formalizados o circulaba plata no formal y eso generaba que a determinados montos hubiera miedo de o huyeras de ese tipo de instrumentos justamente por la persecución. Gran punto. Hoy vos tenés que pagarle a padres que vos tenés una actividad conjunta, X, juegan al fútbol, tenés que pagar la camiseta. Y los padres te dicen, pero no me la mandes por la billetera virtual porque se va a acumular una plata que después te voy a justificar. Es y la así. plata era, de pronto, Una poco camiseta más de de un fútbol. millón de pesos que se le juntaba en la plata. Esta locura era la que Poco. vivíamos. Esto es lo que acaban de anunciar que va a tener que Esto es dejar de simplificarle la reportar. vida a la gente, Ese tal tipo de cual. cosas tan sencillas como No esa. reporta más a Ya, la FIP. 15 padres que se juntaban para pagar la camiseta de fútbol del equipo de los chicos y no podían transferir plata a la cuenta de mercado. En el mundo es así, como lo están simplificando Obviamente. ahora en los grandes Sí. países del Yo- mundo. yo ¿Cómo es, justamente, sí, Marisa? esta mañana hablaba con expertos en este tema y lo que hablábamos es que esta flexibilidad existe, es genuina, es sana en la economía, pero María Laura tiene que ser muy bien controlada.
porque que suba ahora el umbral del control, ¿no? Digo, del origen de los fondos, tanto para los bancos como para el ARCA, no significa que no haya que reforzar controles ante situaciones altamente delicadas. Es muy importante. Sí, y eso por eso vuelvo a la confianza internacional sobre la Argentina. Es una buena importante señal para los grandes países, ¿no? O sea, los países más importantes del mundo controlan. Sí, esto está establecido por la OCDE, digo, pero, insisto, digo, es algo que nos observan, pero el control tiene que ser lo suficientemente serio como el anuncio que vimos hoy. Por ahora no tenemos los detalles, pero sí vamos viendo que tienen pensado todo. No sé, María, si vos lo estás viendo también, porque van anunciando en esta larga conferencia de prensa todos los, digamos, los costados de estas medidas. Todos son importantes, todos son fundamentales. Creo que vamos a estar hablando varios días de esto y por eso, María, hablan de un cambio absoluto de manera de mirar, ¿no? Es que al ahorrista. Tiene muchas aristas estas medidas y creo que lo hablaron en términos de Gafi, que Gafi dijo, está muy bien, pero de hecho lo que tenía Argentina hoy, que era ese excesivo control, era malo. No resolvía el problema finalmente. Entonces, creo que tiene muy claro Argentina, que quiere incorporarse al mundo, abrirse al mundo, que tiene que cumplir con las normas Gafi. Entonces, me parece que está pensado en ese control de focalizar justamente de distintas formas y herramientas las operaciones que puedan ser justamente sospechosas y no justamente cuando uno controla a todos los argentinos, lo que lográs es la informalidad, es algo tan simple como eso. Si todos se animan a moverse con las billeteras, con los bancos, lo que generas es un mayor nivel, un crecimiento del sistema financiero que se había reducido después de lo que fue la caída de la convertibilidad, el desastre del 2001, el quiebre de contratos, y que eso ayude a fondear crédito, que ese crédito sea más barato y que ese crédito más barato, con menos requisitos insólitos, inútiles, puedas fondear. Ningún país crece sin crédito y Argentina había llegado a que el crédito del sector privado cayera a 4% del PBI, la nada misma. Es un objetivo fundamental. Podemos hablar después de la pausa de este crédito, que me parece importante, porque de los créditos no hablamos y lo importante es de tener crédito en la Argentina, volver a tener crédito. Hay mucho para contar de lo que está pasando. Es central este tema en estos momentos. Ana, yo sé que estás con poco tiempo, pero me interesa mucho, si te quedas unos minutitos más nada más, me interesa mucho entender también qué va a pasar con esta medida, si todas estas medidas, qué es lo que va a pasar con la oposición, ¿no? Porque en general, cualquier medida que toman los gobiernos, siempre hay una oposición que critica y acá se va a complicar, porque se está teniendo muy en cuenta un montón de cuestiones muy complicadas en la Argentina que se intenta simplificar. Comparto con ustedes rápidamente un consejo. El True Joyero Relojero, que reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Callao y Quintana en Recoleta. Podés vender tus alhajas, brillantes, relojes y antigüedades a precios internacionales, y además ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visítalos de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 14. El True Joyero Relojero.